Hola, buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, Yusmila? Buenos días, profesora. Hola, buen día. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy rapidito porque aquí el tiempo nos come. Vamos a iniciar el día de hoy con este módulo número 2. Nosotros antes lo llamábamos número 3, pero pues como cambiaron las circunstancias, entonces ahora es este número 2. Ya vamos por aquí a hacer la presentación de las diapositivas. Ay, no me quiero agarrar este mouse. Yo siempre prefiero el mouse que no es Ya vamos por acá. Ya va un segundito. Ah, no aparece ese mouse. ¿Dónde estás? Vamos a hablar hoy de la relación arrendaticia. Vamos a hablar de qué pasa una vez se ha convenido ese contrato de arrendamiento y de cuáles son las circunstancias o las obligaciones, porque recordemos nosotros que todo contrato genera obligaciones para las partes contratantes. Y en ese sentido, aunque nosotros estuvimos viendo que para la ley de arrendamiento de inmuebles para vivienda, el débil jurídico en el caso de los inmuebles para vivienda es el arrendatario, no por ello deja de tener obligaciones. No obstante, el arrendamiento de inmuebles para de tipo comercial, ya allí las partes se encuentran más como en estado de equilibrio, vamos a llamarlo así. Entonces, vamos a ver cómo es la relación arrendaticia en el arrendamiento de viviendas. Y fíjense, a quién le estoy colocando yo aquí, a ese arrendador por excelencia que nosotros vimos desde niños, que es el señor Barriga. Y yo lo traigo a colación porque fíjese que él siempre, su fin principal no era ni siquiera mantener aquella vecindad en las mejores condiciones, porque siempre veíamos que había un rotico de una pared por aquí, que faltaba una cosita por acá y que a él le dolía mucho desembolsar para mantenerla en condiciones óptimas, sino que básicamente su trabajo o su finalidad era cobrar el canon de arrendamiento o cobrar la renta, como él lo llama. Vamos a leer el artículo 32 de la Ley de Regulación y Control de los arrendamientos de inmuebles para vivienda, donde está la irrenunciabilidad. Ese va a ser el principio fundamental en la relación arrendaticia en el arrendamiento de viviendas. El principio de protección, de la irrenunciabilidad a los derechos de protección, dice el artículo 32. Los derechos que la presente ley establece para beneficiar o proteger a los arrendatarios y arrendatarias son irrenunciables. Será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de esos derechos. A tal efecto, todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados en la presente ley es nulo y los servidores públicos y servidoras públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa. Entonces, si nosotros estuvimos hablando en encuentros pasados que corresponde a la SUNAVI esa facultad de establecer los cánones de arrendamiento. Entonces no podemos decir que un canon de arrendamiento que no sea cónsono con las normas, eso nosotros lo vamos a ver Dios mediante ese cálculo en el último módulo, en líneas generales, pero un canon de arrendamiento que no sea cónsono con la normativa, con la forma de cálculo establecido en la norma y en las circulares, porque el Ministerio de Vivienda ya venda todos los años, emite una circular para hacer la determinación del valor
y sobre el cual se va a aplicar la fórmula para la determinación del canon de arrendamiento, del valor del inmueble, entonces podríamos decir que ese es un acto nulo de toda nulidad y que incluso el funcionario de la SUNAVI que haya incurrido en ese menoscabo de los derechos del arrendatario, entonces también puede ser objeto de algún tipo de sanción pecuniaria. Entonces vamos a ver en este sentido, teniendo en cuenta que el principio general es que los derechos de los arrendatarios son irrenunciables, que no pueden ser menoscabados ni por ninguna autoridad, ni por ningún particular. Vamos a ver cuáles son las obligaciones entonces que tiene el arrendador. En primer lugar, de acuerdo al artículo 22 de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, tiene la obligación de remitir a la SUNAVI todos los datos que sean requeridos para realizar su registro como arrendador de viviendas. Si la existencia de ese registro, perdóneme un momento, si la existencia de ese registro no puede ser parte como arrendador de vivienda. Entonces, esa es su primera obligación. En segundo lugar, debe mantener en buen estado los inmuebles para arrendamiento. Y fíjense que nos está diciendo aquí en buen estado. No está diciendo la ley que en estado óptimo, porque ya nosotros y la ley entiende que pues todo lo que se refiere al mantenimiento de las viviendas es bastante costoso, pero que tenga sus instalaciones eléctricas en buen estado, que tenga sus instalaciones sanitarias en buen estado, que esté en el techo en buen estado, que las paredes estén en buen estado, que no esté en riesgo, porque si no está en buen estado el inmueble, pues simplemente no puede ser dado en arrendamiento. O sea, no podemos arrendar un rancho, por ejemplo, aunque en la realidad real, vuelvo y les repito lo que siempre les he dicho, una cosa es a lo mejor lo que vemos en la ley y otra cosa es lamentablemente lo que podemos ver en la realidad real. Debe entregar el inmueble en buen estado al arrendatario, lo que acabamos de decir. Debe preservar en buen estado los servicios del inmueble, es decir, que tenga su servicio eléctrico, que tenga en general los servicios de gas doméstico, etcétera, etcétera. Y aquí hay una obligación que es un poco controversial y es la de pagar los servicios públicos. Y ustedes me van a decir, bueno, profesora, ¿cómo es eso de que pagar los servicios públicos? Vamos a leer lo que dice el artículo 36. Los pagos de los servicios comunes en habitaciones de casas de vecindad, pensiones y habitaciones en viviendas particulares o de cualquier otra porción del inmueble arrendado o subarrendado por las partes para ser habitado será responsabilidad del arrendador. El arrendador o subarrendador que por la necesidad del arrendatario o arrendatario incumple este artículo será sancionado de conformidad con la presente ley. En caso de inmueble unifamiliar, el pago de los servicios públicos corresponderá al arrendatario o la arrendataria. Entonces, para cerrar acá, el pago de los servicios públicos en casas de vecindad, pensiones, residencias, etcétera, etcétera, el pago de los servicios comunes, porque incluso a veces en esas residencias puede haber o en esas pensiones o en esas en ese tipo de inmuebles a veces tienen individualizados, por ejemplo, los contadores de electricidad, pero para las áreas comunes el responsable del pago de esos servicios públicos será el arrendador. En el caso de las viviendas unifamiliares, será entonces el arrendatario. Otra obligación que tiene el arrendador, no cobrar cánones de arrendamiento que no hayan sido calculados conforme a la ley. Ese procedimiento lo vamos a ver en nuestro último punto. Y debe garantizar el uso y goce del inmueble al arrendatario. Y esta garantía de uso y goce del inmueble incluye la no perturbación. Es decir, el arrendador no puede, cuando quiera,
ingresar al inmueble sin permiso del arrendatario, por cualquier circunstancia, sino, por ejemplo, imagínense ustedes que haya que hacer una reparación mayor, en este caso, incluso en este caso de las reparaciones mayores, debe el arrendador dar aviso al arrendatario de tal manera que sea este el que le permita el ingreso a la vivienda. Entonces, debe garantizar el uso y goce del inmueble al arrendatario. Pero, ¿qué derechos tiene el arrendador? Porque nosotros vimos acá una lista larga y hay muchas más, pueden haber otras más. Por ejemplo, es obligación del arrendador que para dar el arrendamiento deba solicitar la autorización respectiva de la SUNAVI, pero además tiene derechos. En primer lugar, recibir oportunamente el pago del canon de arrendamiento. ¿Y qué pasa si esto no se hace? ¿Qué pasa si no hay un pago oportuno del canon de arrendamiento? Él podrá ejercer las acciones civiles correspondientes para solicitar ese pago ante los órganos correspondientes, es decir, ante los órganos administrativos o ante los órganos judiciales. ¿Hubo por allí en el trabajo alguna confusión con respecto a que la persona podía ir a los órganos judiciales? No podemos acudir a los órganos judiciales siempre que no haya habido un pronunciamiento previo de la administración, es decir, debe agotarse primero la vía administrativa y la vía administrativa pasa por la conciliación de las partes para poder acudir a la vía judicial. E incluso hubo otra confusión, y es que para el caso me estaban hablando de que iban a ir a los tribunales en lo contencioso administrativo. Los tribunales contencioso administrativos, como ustedes ya lo saben, son para dirimir casos en los cuales se presume que haya una lesión, un gravamen irreparable a algún administrado en función de que haya un pronunciamiento administrativo, de que haya un acto administrativo de efectos particulares por parte de la administración. No podemos hablar de que vamos a acudir a los tribunales en lo contencioso administrativo si no ha habido un previo pronunciamiento de la administración o si el caso no lo amerita. En este caso de la falta de pago del canon de arrendamiento, no podemos acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, sino que debemos acudir a los tribunales ordinarios por la jurisdicción, por la competencia, por la materia. Recibir el inmueble arrendado en buenas condiciones al finalizar el arrendamiento. Bueno, esto poco se cumple, ya lo sabemos en la realidad, pero es un derecho del arrendador. Que le sea solicitada su autorización para subarrendar o negarse a ella. Vamos a leer ese artículo 44 porque es bien interesante. A partir de la promulgación de esta ley de regulación y control de los arrendamientos de vivienda, el subarrendamiento está prohibido. No puede darse sino previa a la autorización del arrendador. Dice el artículo 44, queda prohibido el subarrendamiento del inmueble realizado sin autorización expresa y escrita del arrendador, así como la cesión del contrato. Los infractores o infractoras de esta disposición serán objeto de sanción de conformidad con la presente ley, sin perjuicio del derecho que asiste al arrendador de solicitar la resolución del contrato. Esto es una causa para la resolución del contrato. ¿Y a dónde debemos acudir para solicitar esa resolución del contrato? No a los tribunales en lo contencioso administrativo, porque no tienen la competencia, sino a los tribunales civiles en función del territorio y de la materia. Igualmente tiene derecho a formalizar la relación con el subarrendatario de acuerdo con el artículo 45. Si antes de la promulgación de esta ley ya había una situación de subarrendamiento, de acuerdo a la ley de regulación y control de los arrendamientos de viviendas, de inmuebles para vivienda, el arrendador tiene derecho a que se haga un contrato de arrendamiento con ese subarrendatario y establecer los cánones de arrendamiento. ¿Tienen alguna pregunta? No, hasta ahora no. Ok, Hasta ahora vamos claros. bueno. Ahora
Aquí tenemos a este señor arrendatario por excelencia. Lo quise colocar a modo de, bueno, de que nos ubiquemos en el contexto, que es don Ramón, que vivió toda su vida dentro de la vecindad como arrendatario, que además era un arrendatario muy mal cumplido, no cumplía con sus obligaciones. Vamos a ver cuáles son las obligaciones que tienen los arrendatarios de acuerdo con los arrendatarios de vivienda, de acuerdo con la ley. Primero, tiene la obligación de pagar oportunamente el canon de arrendamiento. Eso es básico. Y eso es en cualquier situación. En segundo lugar, efectuar las reparaciones menores al inmueble arrendado. Por supuesto, las reparaciones mayores van a corresponder al arrendador y ustedes me van a decir, bueno, profe, ¿cómo nosotros identificamos una reparación menor o una reparación mayor? Las reparaciones menores son aquellas que corresponden al mantenimiento normal del inmueble. Un bombillo, un conector, un enchufe, la palanca del baño, de la poceta, bueno, las generales, la pintura del inmueble, ¿ok? Una reparación mayor es la que es necesaria para que el inmueble no se destruya o no se deteriore de tal manera que se impida su uso normal. Entonces, por ejemplo, si hay que hacer un muro de contención porque hay riesgo de que el inmueble sucumba por un barranco, por ejemplo, porque hay una situación allí del terreno, entonces estamos hablando de una reparación mayor. Si es necesario cambiar todo el cableado, si es necesario cambiar toda la parte eléctrica, ya eso estamos hablando de una reparación mayor porque es para impedir, por ejemplo, que haya un incendio en el inmueble. Si hay una pared que se ha caído por los efectos de la vetustez, por efecto de la lluvia, etcétera, etcétera, el levantamiento nuevamente de esa pared también es una reparación mayor. Las reparaciones menores entonces corresponden a el arrendatario. Entregar el inmueble en buen estado al arrendador una vez finalizado el contrato, cosa difícil también. Hay arrendatarios muy buenos, hay arrendatarios No sumamente. sabemos si va a entrar. Hay arrendatarios que también, pues, no entienden que ese no es su inmueble y por lo tanto no le prestan atención a las condiciones en las que lo entregan. Pero bueno, esas son todas cosas del día a día. Y no subarrendar el inmueble sin autorización del arrendador. Eso básicamente son las obligaciones que tiene el arrendatario. Pero encontramos, por supuesto, en la ley como débil jurídico, el arrendatario de vivienda, una serie de derechos. Entonces vamos a encontrar el derecho a que se le elabore un contrato escrito y eso es parte de la actividad que ustedes tienen que hacer para este segundo módulo. Derecho a que se le fije un canon de arrendamiento conforme a la ley. Derecho a que se le provea de una vivienda temporal en caso de desalojo, pero ese derecho lo tiene que cumplir la administración. Ese derecho no lo puede cumplir el arrendador, por supuesto. Derecho a subrogarse en el contrato de arrendamiento en caso de disolución del vínculo familiar. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que el arrendamiento es un derecho, el derecho a una vivienda digna es un derecho humano, como nosotros lo dijimos por allá en el primer encuentro, y que ese derecho incluye al arrendatario y a los familiares que convivan con él, en cualquiera sean las circunstancias o condiciones. Es decir, si estamos hablando de concubinato, si estamos hablando de matrimonio, si estamos hablando a lo mejor de padres e hijos, etcétera, etcétera. Entonces, tiene derecho a que cuando el arrendatario, cuando hay una disolución de ese vínculo familiar y el arrendatario se tiene que retirar del inmueble a que las personas que hayan convivido, que convivan con él durante ese vínculo familiar, continúen en arrendamiento del inmueble. No tienen ese derecho una persona que llegue después.
¿ok? Igualmente los herederos también tienen derecho a subrogarse en el contrato en el caso de la muerte del arrendatario, pero entonces deberá suscribirse con ellos el correspondiente contrato de arrendamiento. Ahora, el caso específico de las residencias estudiantiles, de las viviendas estudiantiles. También nosotros podemos hablar de que hay derechos y hay obligaciones para los estudiantes y para los arrendatarios. Entonces, la obligación principal que tiene el arrendatario de este tipo de inmuebles para residencias estudiantiles es registrarse como arrendador de viviendas estudiantiles ante la SUNAT. Pero además los estudiantes pues tienen derecho a que no sean perturbados mientras ellos están utilizando las instalaciones, pero además también tienen deberes de no alterar las instalaciones, de no alterar la convivencia, porque resulta que allí no van a vivir uno ni dos, sino que hay residencias donde viven dependiendo del espacio donde viven, pueden vivir muchos estudiantes. Entonces, por lo tanto, ellos están también en la obligación no solamente de conservar el inmueble, no solamente de utilizarlo de manera consciente, de manera que no lo deteriore, sino de además mantener la normal convivencia dentro de las instalaciones de esa residencia. Profesora, antes de continuar, tengo una inquietud. Dígame. Cuando usted indica que hay que participar, ¿a dónde se dirige uno? Porque en la actualidad uno realiza contratos de arrendamiento de bienes para vivienda, ¿verdad? Inmuebles para vivienda, Ajá. pero uno se dirige directamente a la notaría a hacer el contrato de arrendamiento. Cuando usted dice que hay que inscribir, ¿a Ajá. qué se refiere? Bueno, hay que registrarse. Registrar. Hay que registrarse. Todo arrendador, aquí estamos hablando de inmuebles para vivienda. Ojo, Para vivienda. porque tenemos, Ajá, sí, sí. tenemos las dos circunstancias. Todo arrendador obligatoriamente para poder celebrar un contrato de arrendamiento válido de un inmueble para vivienda tiene que estar inscrito en la SUNAVI. ¿Dónde funcionan las SUNAVI? Es que no me quiero adelantar mucho porque eso es parte de su actividad y ustedes tienen que investigar dónde es ese. Pero en cada estado funciona la SUNAVI, ¿ok? A través del Ministerio de Vivienda y Hábitat, cada estado o la población más cercana, porque nosotros sí estamos diciendo, por ejemplo, que estamos en San Cristóbal, pero es un inmueble, no sé, en La Fría, es un inmueble que está en Seboruco, por ejemplo. Entonces, pues obviamente tienen que acudir a la oficina de la SUNAVI que le quede más cercana a ese domicilio e inscribirse en ese registro. En ese registro de arrendadores le van a pedir una serie de requisitos y hasta que cumpla y reciba el registro por parte de la SUNAVI, no es registro del contrato, es registro de la persona del arrendador. Es decir, usted tiene que estar ahí inscrito y que usted tiene un inmueble para que puede ser sujeto a arrendamiento para vivienda. Por eso es que es la realidad real. Mucha gente no va a la notaría, mucha gente no va a la SUNAVI, sino que se estila los contratos de tipo privado. ¿Por qué? Porque son demasiados los requisitos que se exigen. Y eso es lo que ustedes van a averiguar por ahí, a ver qué pasa, si sí, si no, etcétera, etcétera. Pero Perfecto. para hacer el cuento corto, la gente opta ahora por los arrendamientos, por los contratos de arrendamiento de tipo privado, y ustedes como abogados tienen la obligación de decirle, bueno, usted va a hacer el contrato privado. Ok, pero usted se está arriesgando a que no estamos cumpliendo con los requisitos de la ley, a que después ese arrendatario, perdón, acuda a la SUNAVI, lo denuncie porque pues para intentar
quedarse con el inmueble, ¿ok? O sea, hay que hacerlo de esa manera. Por eso es que ahora también los arrendamientos se está estilando que sean a través de personas jurídicas, no de personas naturales, para que entonces no se les aplique la protección de la ley. Creo que por allá se lo dije en el primer encuentro. No sé si eso resuelve Sí, tu pregunta. sí. O sea, ahí sí voy en sintonía con lo que está indicando, porque sí se está sugiriendo que para poder rentar un bien como vivienda familiar, pues se está Ujú. exigiendo que tenga un registro inclusive activo, porque hay muchos registros que están inactivos y uno no sabe si están liquidados, ¿verdad? Ujú. Entonces, precisamente para evitar ese registro de vivienda principal. Oh, ajá. Pero recuerda, aquí estamos hablando no del registro de la vivienda como tal, sino del registro del arrendador. La Dador Tsunami del lleva un arrendador. registro Ajá. de todos los arrendadores, Mayela Morales, Perico en los Palotes, Sutano, Vengano, Perecejo, que lo faculta para ser arrendador de vivienda en términos de la ley, pues, de cumplimiento de la ley. Perfecto. Ojo, que es distinto del registro de vivienda principal, de que eso Sí, que es es genial. del inmueble, ¿ok? Para que Ajá. no nos confundamos allí. No Bueno. confundirme. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Vamos a continuar entonces en el caso de los locales comerciales. ¿Qué pasa con los locales comerciales? ¿Cómo es allí la relación arrendaticia? Bueno, yo ya he hablado muchas veces que una cosa es los arrendamientos de vivienda y todo aquello que implica el arrendamiento de los inmuebles para vivienda. Y una cosa distinta es lo que nosotros podemos ver de los arrendamientos de locales comerciales. En el artículo 6 del decreto de regulación para el arrendamiento inmobiliario de uso comercial, nos señala el fundamento de esa relación arrendaticia, y dice el artículo 6. La relación arrendaticia es el vínculo de carácter convencional, y convencional significa que viene de un contrato que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio en su carácter de propietario, administrador o gestor del mismo, y el arrendatario quien toma dicho inmueble de arrendamiento para ejecutar en él actividades de naturaleza comercial, generen estas lucro o no. Entonces, esa relación arrendaticia en el caso de los locales comerciales proviene del acuerdo de las partes, proviene de una convención entre las partes, proviene de ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes, y la ley lo que hace es simple y llanamente reconocer. ¿Cuáles son las obligaciones que en este caso tienen los arrendadores? Entregarlos en buen estado de arrendamiento, que solventes, garantizar el uso y goce pacífico del inmueble al arrendatario, vale la misma explicación que dimos para el caso de la vivienda, cubrir los costos de las reparaciones mayores, vale la misma acotación, y tiene prohibido cobrar cánones de arrendamiento que no sean aquellos calculados según los métodos de la ley. Esta ley también trae métodos de cálculo, esta norma, métodos de cálculo de los cánones de arrendamiento que vamos a averiguar en el próximo módulo. Para los arrendatarios, ¿cuáles son las obligaciones? Entregar el inmueble en las mismas condiciones en las que él fue recibido, no causar daños maliciosos. Los daños maliciosos son aquellos daños que buscan, ¿verdad? Que el inmueble se deteriore de tal manera que después no pueda ser utilizado. Entonces hay una prohibición de causar daños maliciosos, porque en este caso, cuando hay la determinación de que un daño fue malicioso, corresponderá la reparación de ese daño precisamente al arrendatario. Notificar dentro de los 3 días siguientes a la detección de la falla los daños que puedan afectar el inmueble, pagar al arrendador el canon de arrendamiento según la forma en que se haya fijado. Fíjense que nosotros ahora, por el convenio cambiario número 1, nosotros podemos establecer cánones de arrendamiento en moneda extranjera. Bueno, creo que eso también forma parte por allá de su asignación. No modificar el uso, rubro comercial, denominación o marca.
el que están establecidos en el respectivo contrato de arrendamiento, porque eso nos generaría confusión a los efectos de hacer la determinación de quién es realmente el arrendatario. ¿Cuáles son los derechos que tienen los arrendatarios? Derecho a que se les elabore un contrato escrito. Ustedes van a averiguar cuáles son los requisitos. Derecho a no pagar primas por cesión o traspaso de vivienda. Pagar el canon de arrendamiento en la forma que haya sido fijado. Y todos los que sean relativos al contrato de arrendamiento, porque recordemos que este tipo de contratos provienen de la autonomía de las partes. En nombre del IESIP, les doy las gracias en nombre de la UDEF por haber participado en esta sesión. Nos vemos entonces en un próximo encuentro. Muchas gracias.